Continuando con el desarmado, vamos a quitar la tapa de nuestro alternador y lo vamos a colocar en la mesa de trabajo. Ok, muy bien. Ahora tenemos la vista de dos piezas principales del alternador. Una de ellas es el rotor y el estator. Vemos aquí que en este rotor los anillos de deslizamiento, anillos rozantes, están bastante deteriorados, están gastados. Vemos también el cojinete de la tapa lateral donde se encuentran los diodos. Y vemos el estator con sus cuatro fases, ¿no? Una de ellas es el punto común, ¿no? Punto común, fase 1, fase 2 y fase 3. Vamos a hacer la prueba con un ohmímetro de alta impedancia para hacer las pruebas en nuestro rotor. ¿Ok? El rotor, si lo desmontamos, vamos a tener una vista como la que tenemos aquí. El rotor desmontado lo tenemos aquí en una base como para poder trabajar. ¿Ok? Muy bien. En este rotor de este alternador que corresponde a un motor 2 NZFE de un Toyota Yaris, vamos a medir su resistencia. Y para ello vamos a colocar, en este caso, la punta del instrumento, la punta roja en uno de los anillos y la siguiente punta en el siguiente anillo para ver qué cosa, ver su resistencia. Y el instrumento nos está dando una lectura de, vamos a colocarlo en una escala menor, 200 ohmios. Volvemos a hacer las conexiones, una de las puntas en un anillo y el otro en el siguiente anillo. Y ahí tenemos una lectura de 2,6 ohmios, ¿ok? 2,6 ohmios. ¿Qué nos dice el fabricante para este tipo de rotor? Nos dice que la resistencia debe estar entre 1,7 a 2,1 ohmios, ¿no? Entonces, si nosotros medimos aquí la resistencia nuevamente, nos da 2,5 a 2,6 ohmios. No se olviden que la lectura que nos da el fabricante nos indica que debe estar a temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ok? En este caso el rotor, en este caso el alternador está no está todavía a temperatura de funcionamiento, ¿no? Muy bien. Esa es la primera prueba del rotor con un ohmímetro. La segunda prueba que nos dice el fabricante es determinar el aislamiento de cada uno de estos anillos de rozamiento o de deslizamiento. Y vamos a colocar para ello una punta de prueba en uno de los anillos y la otra en la masa o cuerpo del alternador, que puede ser el propio eje. Y aquí vamos a poner el instrumento en una escala mayor, vamos a ponerle de 20K. ¿Cuánto es la lectura de aislamiento que nos indica el fabricante? Y nos dice que debe estar por encima de 10 kiloohmios o más. Vamos a colocarlo al eje, por ejemplo. ¿Y cuánto de la lectura? Prácticamente tiene más de 10K, como lo dice el fabricante, ¿no? Es decir, este primer anillo está debidamente aislado del cuerpo o más. Vamos a hacer la comprobación en el siguiente anillo. De la misma manera, una de las puntas de prueba es un anillo de rozamiento y la otra al eje o cuerpo del rotor. Y vemos ahí que hay una alta resistencia, lo que nos indica que hay un buen aislamiento de estos anillos con respecto al eje o con respecto al cuerpo. Si eso mismo lo haría yo en este rotor que lo tengo aquí ya en la mesa de trabajo, como lo vemos aquí, una de las puntas de prueba colocamos a uno de los anillos y el otro al cuerpo carcasa. También me está indicando un buen aislamiento, dado que el instrumento no nos está indicando ninguna lectura. Cambiamos al siguiente anillo de rozamiento y de igual manera nos está indicando una buena
un buen aislamiento. Para la prueba de continuidad entre los dos anillos de rozamiento, vamos a bajar la escala ahora a 200 ohmios y vamos a tomar la lectura en este rotor. 2,5, ¿no? 2,5. A ver, 2,5 a 2,6 ohmios, ¿no? Se estabilizó el instrumento en 2,5 ohmios. Está parecido a la lectura del rotor de nuestro alternador que estamos haciendo las comprobaciones, ¿no? Ahí está entre 2,5, 2,4 es la resistencia de la bobina del rotor. Muy bien. Luego de ello, otra de las pruebas mecánicas que nosotros tenemos que realizar es comprobar el diámetro del anillo, en este caso del anillo de rozamiento. Ver el diámetro del anillo, así como su desgaste correspondiente. Y el diámetro en este caso, del anillo de deslizamiento nos dice que debe estar entre 14,2 y 14,4 milímetros. ¿Cuánto tiene nuestro anillo? En este caso tiene 14 milímetros de diámetro. ¿Ok? 14 milímetros de diámetro. El primer anillo y el segundo anillo, a ver, está en 14,5 aproximadamente. Implica de que uno de los anillos, como lo estamos visualizando, tiene mayor desgaste que otro. ¿No es cierto? Entonces las especificaciones técnicas me dicen que debe estar entre 14,2 a 14,4 milímetros para considerar que los anillos se encuentran en buen estado. ¿Ok? Y el diámetro mínimo que podemos aceptar para que siga trabajando estos anillos de deslizamiento oscila entre 12,8 milímetros, lo cual estaría pasando la prueba por el diámetro, más no por su estado de conservación, dado que hay mucho desgaste en uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. La segunda prueba que vamos a realizar la vamos a hacer en el estator. ¿De acuerdo? El estator es la bobina que estamos viendo en este caso, con 4 salidas, ¿no? Que tenemos la fase 1, el punto común, fase 2 y fase 3. ¿Por qué decimos que uno de ellos es punto común? Si observamos cada una de las fases, aquí hay 2 conductores, aquí hay mayor número de conductores, aquí hay 2 y aquí hay 2. Por lo tanto, el que tiene mayor número de conductores, ese es el punto común. Implica que este es un alternador del tipo estrella o tipo Y, que también le llamo. ¿Ok? Las pruebas que recomienda el fabricante para este tipo de alternador en su rotor nos indica también determinar que sus 3 fases, la fase 1, fase 2 y fase 3, incluyendo el punto común, debe estar aislado del cuerpo, es decir, debe estar aislado de masa o tierra. Para ello vamos a utilizar el instrumento, en este caso el ohmímetro, y lo vamos a colocar en la escala de 20K. ¿Cuánto nos dice el fabricante que debe tener de acuerdo a sus especificaciones técnicas? Nos dice de que el aislamiento debe superar los 10 kiloohmios o más, ¿no es cierto? Vamos a ver, una de las fases, fase 1 con el cuerpo. No existe medición alguna, por lo tanto hay un buen aislamiento en esta primera fase. Luego a la siguiente no nos muestra nada, la siguiente y terminamos con la última. Implica de que las bobinas de este estator están debidamente aisladas del cuerpo o más. La segunda prueba en las fases del estator es ver su continuidad entre fase y fase. Vamos a medir la fase 1, ¿de acuerdo? Con la fase, en este caso con la fase 2. ¿Cuánto es la lectura?
¿De cuánto es la lectura? En este caso, la lectura que me está indicando debe ser inferior a un ohmio. Vamos a poner en la escala de 200 ohmios y vamos a ver aquí, entre fase y fase, aquí dice 0,4. La que sigue, 0, en este caso, 0,4 también. La siguiente, 0,4, 0,6, ¿no? Bien, entre fase y fase, de extremo a extremo, ¿cuánto tenemos? Entonces, entre el punto común, 0.4, 0.3, punto común, 0.4, 0.3 igual, punto común, 0.3, 0.4. Quiere decir que la continuidad de la resistencia de cada fase está dentro de lo que especifica el fabricante, dado que nos recomienda de que debe ser inferior a un ohmio, es decir, la 0,4, 0,3 es inferior a un ohmio, lo que establece el fabricante. ¿Ok? Muy bien. Esas son las dos pruebas que realizamos en la medición de las fases de nuestro estator. Vamos a pasar ahora a hacer las comprobaciones en el portaescobillas, ¿no? Y el fabricante también nos dice de que el portaescobillas, para considerarlo que está dentro de los límites de desgaste permisibles, nos indica de que la altura máxima visible o mínima permisible debe ser entre 1.5 milímetros. Veamos aquí que hay más de 1.5 milímetros, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuál es la altura de estas escobillas? La altura de estas escobillas nos indica de que debe estar dentro del 9,5 a 11,5 milímetros. Y se debe medir de este punto al punto de contacto de la escobilla. En este caso, por ejemplo, tenemos una altura de 6 milímetros. ¿Ok? 6 milímetros. ¿Cuánto me indica que debe ser 9,5 a 11,5? La altura ideal, ¿no? La altura ideal. Igualito 11, en este caso tiene 5 o 6 milímetros. Nos indica que todavía estas escobillas pueden seguir trabajando. Lo ideal sería reemplazarlas por un par de escobillas nuevas, ¿no es cierto? Si ya lo estamos desarmando para darle servicio, sería recomendable cambiarlo. Pero el límite máximo permisible nos indica el fabricante para este tipo de alternador que debe estar visible de 1.5 milímetros, lo cual podría seguir trabajando estas escobillas si es que no se quiere reemplazar. La otra prueba que vamos a realizar es en la placa portadiodos, ¿no es cierto? Ahí tenemos la placa portadiodos, en la cual vamos a encontrar dos juegos de placas, ¿no? Tenemos una placa en la parte superior con 4 diodos, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos una segunda placa en la parte inferior donde también están alojados 1, 2, 3 y 4 diodos. Los puntos de conexión entre un diodo positivo y un diodo negativo están aquí. 1, 2, 3 y 4. Justamente son los puntos donde se conectan las fases del estator. Uno de ellos es el punto común y uno de ellos será pues la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cómo va aquí en nuestro estator?
están montados de esta manera. ¿Ok? Si lo visualizamos aquí, a ver por favor, miren ustedes que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, ¿no? Miren ustedes aquí, una de las fases a este par de diodos de la placa superior, la placa inferior, de igual manera la segunda fase, que este punto el punto común, fase 2 y la fase 3. ¿Ok? Muy bien. Vamos a sacarlo nuevamente y lo tenemos aquí en la mesa de trabajo. Vamos a medir los diodos de una placa. Yo no sé cuál de estas dos placas es la placa positiva y la placa negativa, es decir, donde alojan a los diodos positivos y diodos negativos. Para ello vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Y lo voy a hacer también a través de un ohmímetro. ¿Ok? Está en la prueba de diodos y con el bit. ¿Ok? O continuidad. Voy a probar la placa, la primera placa, a ver, esta placa superior. Quiere decir que voy a colocar una de las puntas de prueba, la negativa, al cuerpo masa y voy a cerciorarme de que haya continuidad. ¿Ok? Ahorita hay continuidad porque estoy colocando en la placa. Podemos escuchar. ¿Ok? Muy bien, ahora voy a colocar esta punta de prueba, en vez de colocarla al cuerpo, lo voy a colocar a cada una de los diodos. En los terminales de salida de los diodos no hay continuidad, no hay sonido, no hay sonido, no hay continuidad, no hay sonido y no hay sonido. Hasta aquí estoy polarizando el diodo negativamente. Cuando yo invierta la polaridad para medir estos 4 diodos de la placa que estamos midiendo, miren ustedes ahora la punta roja al cuerpo de la placa y ahora con el terminal negativo voy a probar cada diodo que está montado en dicha placa. Verifiquemos que haya continuidad. Ya, aquí. Miren ustedes, ahí el instrumento nos marca lectura. Ahora, aquí nos marca lectura en el segundo diodo, nos marca lectura en el tercero y nos marca lectura en el cuarto diodo. Implica de que esa placa donde se encuentran alojados estos 4 primeros diodos que hemos medido, implica que son la placa portadiodos negativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces digo que estos 4 diodos de la primera placa corresponden a los diodos positivos y están en buen estado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasaría si yo al hacer una prueba, una comprobación, sonara? Aparte de darme lectura, suena. Implica que ese diodo está en cortocircuito. Lo cual no hemos escuchado tal cosa al hacer la prueba. Miren ustedes. Hay lectura, hay lectura, hay lectura y hay lectura. ¿Ok? Entonces digo que los diodos están en buenas condiciones y que son los diodos que corresponden a la placa negativa de este portadiodo. Ahora vamos a medir en la segunda placa. De igual manera voy a colocar ahora, trabajo siempre con la pinza negativa y la voy a colocar a la placa donde se encuentran embutidos los 4 diodos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Muy bien, voy a cerciorarme de que hay un buen contacto. Primero, ahí hay sonido y hay lectura. Ahora voy a colocar la punta roja del multímetro en cada una de las salidas de los diodos. Hay sonido, hay lectura, segunda lectura, tercera lectura y cuarta lectura. ¿Qué digo ahí? Todavía no digo nada. Voy ahora a invertir la polaridad. Ahora la pinza roja al cuerpo. Primero me cercioro de que hay buen contacto, muy bien. Y con la otra punta de prueba voy a colocar a la salida de cada diodo. Y no debe marcarme. No me marca, no marca y no marca.
implica que yo puedo aseverar que es un diodo, que es la placa portadiodo positiva y que sus 4 diodos se encuentran en buen estado. Es la forma de cómo podemos probar los diodos cuando están colocados en cada una de sus placas. Por lo tanto, este conjunto de diodos, ¿ok?, están en buenas condiciones. Vamos a hacer otras pruebas más adelante, ya no haciendo uso de un ohmímetro, sino vamos a hacerlo con una lámpara de prueba, una lámpara piloto de 12 voltios que también es certera su comprobación. Pasamos ahora a hacer las pruebas que corresponden al regulador de voltaje. Miren ustedes que este regulador de voltaje es propio de este alternador. Aquí hay terminales de conexión. Los terminales de conexión que nosotros vemos cuando el alternador está armado y está en el vehículo son estos 4 pines que vemos en esta cápsula, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Lógicamente, de que esos pines tienen un orden de conexión, ¿ok? Ese orden de conexión tiene que ver con el terminal, en este caso, el terminal 1, este viene a ser el terminal 1, el terminal 2, el terminal 3 y el terminal 4. Como el alternador está armado, solamente vemos este conector y no sabemos qué cosa es el terminal 1, el terminal 2, el terminal 3 y el terminal 4. Para ello, tampoco hay ninguna nomenclatura alrededor de este conector, ni tampoco en la tapa. Solamente tenemos, en este caso, la marca del alternador. Cuando no se tienen las especificaciones técnicas del fabricante, tenemos que recurrir a las especificaciones, es decir, al esquema eléctrico, para determinar exactamente qué pin se debe conectar correctamente en el sistema eléctrico. El pin 1 tiene que ver con una conexión directa de batería, es decir, se alimenta con 12 voltios. El pin 2, que está a su costadito, ¿no es cierto?, al lado derecho, mirándolo del lado de ustedes, es el terminal o el pin que se va a conectar una tensión de 12 voltios, pero controlado por ignición, ¿no es cierto? El número 3, que está en la parte superior, ¿no es cierto? 1, 3, ¿ok? Este terminal o pin es el terminal que se va a conectar o viene de la ECU o de la computadora. Es el que va a permitir el aterrizaje a más o tierra para generar el campo en este caso, en el rotor, en la bobina del rotor. Y el terminal 4, es el pin que se va a derivar al tablero de instrumentos, para ser más específico, a la luz indicadora de carga en el tablero. Muy bien, una vez reconocido ya sus terminales de conexión, vamos a verlo físicamente, nuestro regulador de voltaje. Aquí hay varios terminales. Mira, acá hay un terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4 que viene a ser el mismo cuerpo y otro terminal en la parte inferior. ¿Cuáles son los terminales que nosotros vamos a utilizar para hacer las comprobaciones? Los terminales que vamos a hacer las comprobaciones tienen que ver con el terminal B. Este viene el terminal de batería, ¿no?, que va a ser el terminal B, el terminal F de field, campo, y el otro terminal E, que es el terminal de masa o tierra, E, ¿ok? Muy bien. Entonces, el fabricante nos indica que para hacer la comprobación en un regulador de voltaje, en este caso, vamos a tener que entender las especificaciones del fabricante. Y el fabricante nos dice que hay que colocar
el terminal, en este caso, de nuestro instrumento, y debe estar entre B, el terminal B y el terminal F. A ver, miren ustedes, vamos a ponerlo en ohmios, ¿ok? Nuestro instrumento, vamos a encenderlo, ok, ya está encendido, y vamos a colocarlo. Entonces vamos a poner entre el terminal B y el terminal F. ¿Cuál es el terminal F? El terminal F habíamos dicho que es el terminal que se encuentra en este punto. Entre F y B, ¿qué debe indicarnos? Entre F y B debe haber continuidad. Aquí debe haber continuidad. Vemos que aquí no hay continuidad, ¿no es cierto? A ver, muy bien. Vamos a colocarlo, a ver, mejor en continuidad. Ahí vemos. Terminal B y el terminal F. No marca, muy bien. Ahora yo voy a invertir la conexión. El terminal negro del multímetro, la pinza negra del multímetro, al terminal B del regulador de voltaje. Y el otro terminal del instrumento, la pinza roja, al terminal F. Y ahí sí me debe marcar. Implica de que si solamente yo tengo continuidad en una posición, digo que hasta ahí ha pasado la primera prueba. Miren ustedes que cuando yo coloque la pinza roja nuevamente al terminal F y la otra punta al terminal B y al terminal F, no debe marcar. Cambio la polaridad del instrumento y ahora sí me debe marcar. Hasta ahí ha pasado la primera prueba. Luego vamos a seguir con la prueba y me indica de que debo tener continuidad entre el terminal E y el terminal F. El terminal E, que viene a ser este puntito que está acá, y el terminal F. No me marca nada, obsérvese ahí. Ahora voy a invertir la polaridad. Invierto la polaridad, la pinza roja del instrumento al terminal E y con la otra al terminal F. Miren ustedes, terminal F y terminal E. ¿Me marca continuidad? Sí, me marca continuidad. Implica de que realizada esta prueba, el regulador de voltaje que acabamos de comprobar se encuentra también en buenas condiciones de seguir trabajando. Continuamos entonces, miren, en resumen vamos a determinar lo siguiente. Reconociendo los terminales B, terminal F y terminal E, vamos a poder realizar las pruebas. Solamente el ohmímetro me debe indicar lectura en un solo sentido. Cuando yo invierta la polaridad, al hacer la conexión, no debe marcarme, más que solamente en una sola forma. En caso me marque continuidad en ambos lados, al haber invertido las puntas de prueba, decimos de que este regulador de voltaje debe ser reemplazado. Está, digamos, en cortocircuito internamente. Entonces, una vez más, comprobamos en el terminal B la punta roja del instrumento y en el terminal F. Ahí vemos de que no hay continuidad en el instrumento. Invierto la polaridad, ahora la pinza negra en el terminal B del regulador y la punta de color rojo al terminal F y sí me debe marcar continuidad. Entonces ahí ha pasado la prueba. ¿Qué pasaría si ahí, por ejemplo, no me marcaría nada tampoco? Indico de que internamente hay circuito abierto. Pero ¿qué pasa si me marca en esta posición y también me marca en esta otra posición? Indica de que está en circuito, está en cortocircuito. Por lo tanto, este regulador de voltaje debe ser reemplazado. ¿Para qué seguir con la segunda prueba? Pero nuevamente, ¿no? Entre el terminal F y el terminal E, decimos en terminal F y terminal E debe haber lectura solamente en una posición. Aquí no lo hay. Invierto las pinzas, terminal F y terminal E, ¿ok?
y debe marcarme. En este caso, este regulador de voltaje pasó la prueba. Hacer las comprobaciones en las partes principales de un alternador totalmente desarmado. Hemos hecho las pruebas en el rotor, hemos hecho las pruebas en el estator, hemos hecho la prueba en el regulador de voltaje, hemos hecho la prueba en la placa portadiodos. Se ha hecho las comprobaciones en el portaescobillas, se ha hecho la verificación del estado en este caso, del estado del diámetro de los anillos de deslizamiento. También hay otras comprobaciones como por ejemplo la parte mecánica, chequear los cojinetes. Estos no deben girar libremente sin sonido alguno y tampoco deben tener juego axial. No se olviden que no solamente hay un cojinete, hay uno para una tapa, en un extremo, que se va a alojar en este punto, y en el otro extremo inferior también hay otro cojinete, donde descansa el otro extremo o punta del rotor. Entonces, cuando hacemos mantenimiento, se debe chequear también el estado de estos cojinetes. En el próximo video vamos a hacer estas mismas comprobaciones, pero ya no haciendo uso de un instrumento, sino vamos a hacer uso de una lámpara de prueba que ustedes lo van a ver que es mucho más rápida y certera también a la vez. ¿Ok? Nos despedimos hasta aquí, nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias por su atención.